los pacientes que estaban en la parte subclínica, ¿sí? Estos los que tenían evidencia clínica de enfermedad cardiovascular, los que no lo tenían, y los que tenían una enfermedad subclínica tenían un riesgo 2.3 veces mayor de tener un evento cardiovascular. Esto también es otra de las cosas que reafirma que estamos entonces tratando o haciendo intervención ya en el momento que no, sino que tenemos que claramente saber que tenemos que intervenir a este nivel. Bueno, esto es muy interesante. En un momento se decía que los ancianos, que si le hacíamos, que si no le hacíamos el control, que si vale la pena. Entonces habían tomado una población en Bélgica donde lo que hacían era evaluar a los pacientes en base al colesterol. Entonces lo primero que habían visto era esto, que el riesgo relativo de tener un evento vascular con colesterol, que era colesterol bajo, era más alto. Entonces dice, esto va en contra de todo lo que tiene que ser. Y es cierto, uno diría, ¿qué pasa? Sin embargo, lo que se habían olvidado de ver en esa población es que el colesterol tomado en forma independiente no tiene mucho valor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ajustaron primero por los factores de riesgo cardiovascular. Y entonces acá, con esos valores, por supuesto, de colesterol que tenían. Entonces veían que ya la curva había empezado a cambiar. Si además nosotros veíamos que probablemente estos pacientes fueran pacientes que tuvieran alguna otra alteración y que por ahí no se morían de causa cardiovascular como evento primario, sino que probablemente tuvieran alguna otra cosa, como ser patología tumoral. Entonces se agregaron esto, la medición del hierro y de la albúmina como marcadores nutricionales, ¿sí? Y entonces ahí lo que se veía es que ya la curva seguía cambiando. Y lo que finalmente se vio es que si se excluía el primer año del seguimiento de esos pacientes, donde los que tenían enfermedades terminales se morían, la curva demostraba esto, que a menor colesterol el paciente vivía más. O lo que es más, a mayor colesterol tenían eventos cardiovasculares mucho mayores, ¿sí? Este estudio con una P que era altamente positiva. Este estudio fue muy interesante porque ya desmitificó lo que en los viejos con colesterol bajo igual se mueren y demás. Sí, se mueren, pero de otra patología, no de patología cardiovascular. Entonces fue muy interesante para esto. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto, por ahí por cuestiones de tiempo, pero lo que quería mostrar con esto es que en un primer comienzo, en realidad, se empezaron a hacer trials donde se incluían algunos pacientes ancianos. Digamos, los pacientes ancianos estaban fuera de los trials, que es lo que pasa muchas veces. Entonces no podemos después homologar lo que uno ve en una población joven a lo que pasa en un anciano, porque muchas veces no es lo mismo. Es lo que les decía hoy con los fármacos. Cuando nosotros leemos las propiedades farmacocinéticas y dinámicas de los fármacos, están hechos en población joven. ¿Y qué hacemos generalmente? Lo extrapolamos al viejo, lo cual no está bien. En esto pasaba más o menos lo mismo. Sin embargo, uno de los primeros estudios, el más importante con simvastatina, el estudio escandinavo, el 4S, esto solamente yo lo que hice fue seleccionar y sacar el grupo de pacientes de más de 65 años, ¿sí? Porque entraron 4.444, pero 1.000 eran ancianos, o sea, pacientes de más de 65 años. ¿Y qué es lo que se vio? Que todos bajan el colesterol, que todos bajan el LDL, que todos aumentan, esto lo vamos a ver dentro de los trials, un poquito el HDL y que bajan los triglicéridos, no vamos a ahondar en eso porque esto lo conoce todo el mundo. Pero lo interesante era qué es lo que pasaba con los pacientes de más de 65 años y los de menos de 65 años, porque uno quería saber si realmente valía la pena hacer prevención secundaria en este grupo de pacientes. Y en realidad lo que se vio, y la respuesta es que sí, que les va tan bien la prevención secundaria a los viejos como a los jóvenes. O sea que no cabe ninguna duda y los números son contundentes. O sea, el riesgo relativo bajaba mucho más, incluso, y si ustedes lo ven, más en los pacientes de 65 años con relación a los de menos de 65. Por supuesto que no son datos estadísticamente significativos, sino que es una leve tendencia. Pero uno ve que en esa tendencia les iba un poquito mejor a los viejos. Entonces, más a favor de que tenemos que tratarlos.
Otro de los estudios, el estudio Lipid, sí que este se hizo con pravastatina, se hizo en pacientes de entre 31 y 75 años. Demostró más o menos lo mismo, no voy a ahondar por ahí en esto. Este sí es un estudio muy interesante, que es el estudio CARE, que es el estudio con pravastatina en recurrencia de eventos coronarios post-IAM en pacientes de más de 65 años. Entonces, ya vemos que con lo que se había visto en los otros estudios, dijeron, che, a los viejos les va bien, probemos y vamos a ver qué es lo que pasa y tratemos a grupos pura y exclusivamente de ancianos. Y entonces, ¿qué es lo que se vio? Que estos pacientes tenían la misma característica, siempre mejoramos mucho el LDL, poquito aumentamos el HDL y bajamos un poco los triglicéridos, pero lo importante era ver esto, qué pasaba también en los pacientes de más de 65 y en los de menos de 65, y todo demostraba exactamente lo mismo que lo que habíamos visto en el anterior. Fíjense que como el riesgo relativo en la enfermedad cerebrovascular era tantísimo más marcado en los más de 65 años que en los de menos de 65 años. Este es un estudio muy grande, que es el Hair Protection Study. Este se hizo con simvastatina en un grupo poblacional realmente muy grande, entre 40 y 80 años, pero fíjense que los pacientes de más de 70 años eran 5.800, o sea que era un grupo poblacional realmente interesante. Estos pacientes tenían enfermedad coronaria o vascular periférica o diabetes, ¿sí? Y lo que veíamos era esto, que todos los pacientes mejoraban claramente con una P estadísticamente significativa en cuanto era la mortalidad por enfermedad cardiovascular, lo que era causas, eventos vasculares, eventos coronarios, ACV, revascularización. O sea que todos los endpoints primarios y secundarios que se veían mejoraban claramente. Esto es cuando lo vemos gráficamente. Fíjense que, digamos, esto que sería la no modificación o el estar en el cero, no tener valor, todo lo que está hacia la izquierda mejora el riesgo relativo. Entonces, cada uno de los distintos endpoints veíamos que mejoraban, salvo, por supuesto, la muerte por neoplasias, que es lógico que sea lo mismo, porque si estuvieran aumentados estaríamos desconfiando que si no fuera el fármaco el productor, ¿sí?, de neoplasias. Eso pasó con un estudio y después cuando se hizo un metaanálisis se vio que en realidad, y nunca se pudo poner bien en claro, y parece que fue netamente una casualidad con uno de los estudios donde ustedes van a ver que había dado un poquito de mayor mortalidad con la estatina, pero después con los metaanálisis se vieron que no era así. La relación que el metaanálisis limpió fue que está asociado con el descenso del LDL. Sí. Lo que realmente es oncogénico es la modificación de la estructura de la membrana plasmática por ahí está. De descenso Sí. del LDL. Y lo otro que saltó ahora pero es los sartán como oncogenético, que lo llamativo que sale aumento de oncogénesis por los sartán cuando está por salir la vacuna antihipertensiva de los sartán. Sí. Con dosis trisemanal. Y se abre antes de golpe este bombazo de mayor incidencia de cáncer en pacientes con los sartán. Sí. Y lo que se alcanzó a limpiar es replantear la meta de LDL en prevención secundaria, no planteárselo como meta el LDL en prevención primaria, en prevención secundaria, porque lo que es carcinogénico